Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención porque a la Fiscalía General y a la Contraloría de la República fue remitido ya el informe de la Procuraduría que evidencia supuestas irregularidades en el marco del proceso de compra de tierras que adelanta el Gobierno Nacional para la reforma agraria y rural. Uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro para fortalecer la actividad de los campesinos colombianos. El informe de la Procuraduría evidencia una grave radiografía. La ejecución presupuestal para la compra de tierras solo correspondió al 33%. Las irregularidades podrían comprometer 130.000 millones de pesos. De 288 bienes adquiridos, solo 23 entregados. El 62% de las compras presentan irregularidades. En la compra de tierras se ha detectado predios sin vocación agrícola, lo que compromete recursos por 51.000 millones de pesos. También se han adquirido terrenos invadidos, lo que comprometería recursos por 27.039 millones. Pero también se han adquirido baldíos, lo que comprometería recursos por 15.000 millones de pesos. Cifras grandes. Por eso estamos en contacto en este momento con el procurador delegado que coordinó la realización de este informe. Saludamos al doctor Gustavo Guerrero. Doctor, uno de los aspectos que llama la atención de este informe es: ¿están comprando terrenos invadidos? ¿Qué quiere decir eso de terrenos invadidos? Bueno, muy buenos días, Rocío. No tenemos la certeza de que los predios se encuentren invadidos. De lo que tenemos certeza es de que existen predios que se compraron sin que tengamos actas de entrega, sin que la Agencia Nacional de Tierras tenga actas de entrega. Luego existe el riesgo, se corre el enorme riesgo de que esos predios se encuentren actualmente invadidos, o bien porque se hayan comprado ya con invasiones, o bien porque luego, después de la transacción de la compra, estos predios hayan sido objeto de invasiones. Doctor, cuando hablamos de invadidos, ¿quiere decir que le pertenecían a otras personas o que le pertenecen a otras personas? Quiere decir que hay personas que están ocupándolos, hay personas que están ocupándolos distintos a los propietarios a los que les fueron adquiridos esos inmuebles. Otro aspecto que preocupa de este informe y que sorprende es la compra de terrenos baldíos. Digámosle un poquito a la gente qué es eso de terrenos baldíos, en qué consiste y cuáles son esos terrenos que habría adquirido en este momento el Gobierno Nacional. Claro, los terrenos baldíos son terrenos que son de propiedad de la nación y particularmente son predios que no han salido del dominio del patrimonio del Estado, digámoslo en esas condiciones, desde el punto de vista jurídico. Pero también son, digamos, predios que pudieron haber sido objeto de adjudicación y que luego fueron objeto de compra por parte del propio Estado. Es decir, los entregó a título gratuito y luego los recompra, los adquiere nuevamente ya a título oneroso por la vía de la compra. Estos son casos en que incluso pueden estar involucrados predios baldíos que tienen carácter inadjudicable. Estamos hablando de predios, por ejemplo, ubicados en zonas de reserva forestal, o estamos hablando de predios ubicados en áreas del sistema de parques nacionales naturales o en parques naturales regionales. Es como una compra hecha dos veces. Por ejemplo, también un terreno baldío es como un humedal, algo así. Los humedales ostentan también esa condición, ese carácter. Son efectivamente bienes, además son bienes de dominio público, que en principio además no pueden ser destinados para el desarrollo de actividades agropecuarias. Bueno, toquemos ese tema porque el informe habla de la compra de predios sin vocación. ¿Nos pueden dar unos ejemplos? ¿Qué le podemos decir a la gente y cómo le explicamos qué es un terreno sin vocación? O sea, sitios áridos, ¿qué fue lo que adquirió el gobierno? Claro, estamos hablando fundamentalmente de predios que no tienen la vocación, las condiciones o la aptitud para el desarrollo de actividades agropecuarias, entre otras, y es tal vez el ejemplo más clásico y más generalizado, aquellos que tienen restricciones de carácter ambiental. Por ejemplo, áreas de especial importancia ecológica como humedales. Efectivamente, son predios que cuando en su mayoría están ocupados o traslapados con este tipo de áreas de bienes, pues no pueden ser destinados o utilizados para el desarrollo de actividades agropecuarias.
Tenemos ejemplos. Le voy a citar uno de los predios, sin obviamente mencionar los datos específicos y concretos, pero tenemos un predio a manera de ejemplo en el cual el profesional agronómico catalogó con una aptitud agropecuaria con condicionantes al uso, pero no restricción, y refiere la existencia de una zona de reserva forestal de ley segunda. Eso de por sí ya supone una dificultad enorme en la medida en que cuando hablamos de baldíos, en las zonas de reserva forestal de ley segunda estamos hablando de baldíos que tienen el carácter inadjudicable. Doctor, en épocas anteriores también en las reformas agrarias se habían entregado también terrenos que definitivamente no servían para el agro, terrenos donde no había agua. ¿Eso se está presentando en este caso o no es la situación? El proceso de compra de tierras históricamente ha sido difícil, ha sido un proceso que es complejo, que supone una serie de análisis desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico que por supuesto que dificultan de alguna manera la tarea, pero que exigen de parte del operador un rigor y una suficiencia técnica y jurídica en la evaluación de este tipo de adquisiciones. Pero recordemos además que la finalidad última de la reforma agraria no es comprar predios, no es comprar tierras, es realmente dotar de tierras a los campesinos. Y si vamos a ello, de las tierras adquiridas, solamente y según información de la propia Agencia Nacional de Tierras en el año 2023, se entregaron 23 predios. Además de esos 23 predios, 19 se entregaron de manera directa. Lo cual da cuenta de que ni por la vía de la adquisición de las tierras, por la vía de la adjudicación de la dotación de tierras a los campesinos sujetos de reforma agraria, pues, estamos logrando cumplir con los propósitos de la reforma rural integral. Bueno, habla el informe de datos contradictorios. Doctor, ¿qué son esos datos contradictorios? ¿Y ustedes también han podido tener acceso a toda la información o se les ha restringido? ¿El problema puede ser mayor debido a la falta de información? Hay que tener en cuenta algo. La Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, hizo una visita, primero que todo, solicitó todos los expedientes de las compras de tierras que suman 288 expedientes. De ellos se hizo aleatoriamente una selección de 86 expedientes de procesos de compra. No le hago la última pregunta. De manera que el proceso se refiere específicamente, el informe se refiere a esos 86 informes, a esos 86 expedientes. De esos 86, el 62% tiene al menos una observación, tiene al menos una presunta irregularidad encontrada por la Procuraduría. Y quiero señalar también que el informe se produce con base en el análisis de expedientes y de la información suministrada por la propia Agencia Nacional de Tierras. Pues muy grave esta radiografía que se da con respecto a la compra de tierras. Ya la Fiscalía y la Contraloría están pendientes de estos datos que ha entregado la Procuraduría General de la Nación, de lo cual vamos a estar muy pendientes y haciéndole seguimientos. Y en minutos vamos a obtener la respuesta de la dirección de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias al Procurador Delegado de Ambiente y Desarrollo Rural, Gustavo Guerrero. Con mucho gusto. Buen día.